toda la zona central. Branson, Missouri está en la zona central. RolandoBecerra.com en el aire en un día en que podemos garantizar que nadie tiene más información que nosotros sobre todas las cosas que están ocurriendo de importancia. Habemos papam. Quiere decir que tenemos papa y es argentino, es argentino. Y tengo toda la información, más información que nadie, más información que ningún otro medio. Yo creo que usted tendría que sentarse a hablar con el nuevo papa para tener más información de lo que tengo yo. También tengo hoy más información que ningún otro medio sobre la reforma migratoria, pero no estamos hablando simplemente de decir lo que está ocurriendo. Tenemos especulación, protagonismo, posibilidades, negociaciones, aspectos específicos. Les digo, nadie tiene más información. Tenemos también presupuesto, la Casa Blanca, el Congreso. Ted Cruz se convierte en protagonista. La Casa Blanca se niega a responder preguntas sobre los gastos del presidente. En Venezuela ahora están diciendo que quizás no puedan embalsamar a Chávez después de todo. ¿Cuánto dinero nos cuesta? Estamos hablando de dinero grande. ¿Cuánto nos cuesta de nuestros impuestos darle almuerzo gratis a los niños en las escuelas? Les digo, esto va a ser, prepárense, tranquilos ahí, relájense, porque honestamente tengo más información que nadie. Más información de lo que ustedes pueden pretender que alguien tenga. Eso es lo que yo hago, recopilar información y compartirla. Y voy a pensar en voz alta el día de hoy. Voy a pensar en voz alta sobre 2 o 3 cosas que me tienen ya hace tiempo un poco perturbado, un poco inquieto. Comienzo por leer. Los cardenales de la Iglesia Católica Romana rompieron el milenario dominio absoluto de Europa sobre el papado y asombraron al mundo. Ayer eligiendo al cardenal jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio como papa, el número 266 de la historia. La elección en el segundo día de deliberaciones en un cónclave papal ha abierto una conexión directa con el hemisferio sur, en un momento crítico en que el laicismo y las religiones competidoras están diezmando las filas de la Iglesia en todo el mundo y la disfunción está erosionando su autoridad en Roma. Bergoglio, de 76 años de edad, que tomó el nombre de Francisco, él puso fin a la era de la dominación italiana del papado, porque antes de Juan Pablo II, el dominio italiano había sido total. Francisco, que será oficialmente instalado en una misa el martes, es un papa de primicias. Eligió un nombre nunca antes utilizado en 2000 años de historia de la Iglesia, lo que indica a los supuestos expertos y analistas que el nuevo papa desea un nuevo comienzo. Un veterano observador del Vaticano que ha escrito biografías papales, Marco Politi, dijo, es una jugada genial. No es un italiano, no es un europeo, no es un hombre del gobierno completamente nuevo. El padre Federico Lombardi, que es el vocero oficial del Vaticano, dijo que es muy importante lo que significa Francisco. Francisco es en referencia y también inspirado por San Francisco de Asís, conocido, célebre, por su voto total de pobreza. Lombardi, el vocero del Vaticano, agregó que después de semanas de enfoque en un escándalo en el Vaticano sobre la filtración de cartas papales y por rumores sobre quién ejerce el poder y la autoridad en la Iglesia, la selección de un humilde jesuita que solía tomar el autobús porque no tenía auto ni ayudantes y que se cocinaba sus propias comidas y vivía en un cuarto sin calefacción. Todo eso equivale a un rechazo del poder
Sin embargo, para muchos fue el hemisferio de origen de Bergoglio, donde se encuentra el mayor porcentaje de católicos del mundo, la primicia potencial más importante para el futuro de la Iglesia. Lombardi dice que están atentos cuánto habían anhelado los católicos de América Latina a tener un papa. Esta, dice él, es la respuesta a esa expectativa. Esa reacción fue palpable en la plaza de San Pedro cuando Bergoglio, después de ser presentado con el anuncio tradicional de Habemus Papum, salió a través de las cortinas de color carmesí al balcón de la Basílica de San Pedro para dirigirse a la multitud que lo saludaba con gritos de ¡Viva el Papa! Vestido de blanco y rodeado de cardenales vestidos de escarlata, mirando hacia un majestuoso libro, bendijo a los fieles que se encontraban debajo. Luego, en un gesto que muchos interpretaron como una mayor apertura al diálogo, le dijo a la multitud: recen por mí y nos veremos pronto. Positivas por todas partes, el presidente Obama extendió sus mejores deseos al Papa Francisco en nombre de todos nosotros. Dijo: como defensor de los pobres y los más vulnerables entre nosotros, es portador del mensaje de amor y compasión que ha inspirado al mundo desde hace más de 2000 años. Que veamos en nuestro prójimo el rostro de Dios, dijo Obama en una declaración. Como el primer Papa de las Américas, su elección también habla de la fortaleza y la vitalidad de una región que está dando forma cada vez más a nuestro mundo. Y junto a los millones de estadounidenses hispanos, nosotros en los Estados Unidos compartimos la alegría de este día histórico. Obama dijo que espera trabajar con el nuevo Papa para promover la paz, la seguridad y la dignidad de los seres humanos. Al elegir a Bergoglio, los cardenales aparentemente sintieron que él era el mensajero más eficaz para proteger y propagar la fe entre los 200 millones de católicos en el animado mercado religioso de América Latina, donde los competidores, con motivo del nombramiento del último grupo de cardenales de Benedicto XVI, ninguno de los cuales procedía de Europa, los miembros del colegio cardenalicio subrayaron en repetidas ocasiones esa universalidad. Aunque la Iglesia ha ido llenando cada vez más su burocracia con jefes de departamento extranjeros, el verdadero control sobre los cordones de la bolsa y el poder de la Santa Sede ha permanecido siempre en manos de europeos, la mayoría de ellos italianos. La condición extranjera de Bergoglio constituye una señal fuerte. Primer Papa jesuita. Desarrolló casi toda su carrera en su natal Argentina, supervisando iglesias y a sacerdotes del pueblo. Tiene una amplia especialización en el tipo de trabajo pastoral que se considera como una de las necesidades esenciales de un nuevo Papa. Tenemos más, mucho más. Voy a leer otro artículo. Jorge Mario Bergoglio es el primer papa jesuita de ser elegido. Ha pasado casi toda su carrera en Argentina supervisando templos y curas párrocos. 76 años de edad. Dicen que recibió la segunda mayor cantidad de votos detrás de Joseph Ratzinger en la elección papal del 2005. En una vida de enseñanza y dirección de religiosos en Latinoamérica, región que tiene el mayor porcentaje de católicos en el mundo, Bergoglio ha demostrado una aguda sensibilidad política como también una humildad que sus colegas valoran mucho. El arzobispo de Buenos Aires probablemente alentaría a los 400.000 sacerdotes en el mundo a salir a las calles para conquistar más almas, dicen algunos expertos. Prefiere tener una presencia discreta y su estilo personal es la antítesis del esplendor de la Santa Sede. Dice que esa sencillez aparentemente será vital en el futuro inmediato de la Iglesia. Bergoglio es notorio también por haber modernizado la Iglesia argentina, que había estado entre las más conservadoras de Latinoamérica. Se destaca por su austeridad. Pese a ser el primero en la jerarquía eclesiástica argentina, nunca ha vivido en la elegante mansión eclesiástica en Buenos Aires. Ha preferido una cama sencilla en un cuarto céntrico, calentado por una pequeña estufa en invierno.
Durante años se movilizó en transporte público por la ciudad y se preparó siempre sus propias comidas. Bergoglio ha disminuido un poco su actividad con la edad, 76 años, y está sintiendo los efectos de la extirpación de un pulmón debido a una infección que padeció de adolescente. Dos impedimentos en momentos en que muchos observadores del Vaticano dicen que el próximo Papa debería ser relativamente joven y vigoroso. Entonces, ¿es esto otro Papa de transición? Se le considera moderado con mentalidad flexible, aunque sus posiciones doctrinales y espirituales discriminatorias contra los niños. Cristina, la presidenta, comparó la afirmación de Bergoglio con la época medieval y la Inquisición. Otros dicen que la caracterización es injusta. ¿Es Bergoglio un progresista, un teólogo de la liberación? No, dicen todos. No es un tercermundista. ¿Cuestiona Bergoglio el Fondo Monetario Internacional y el neoliberalismo? Sí, dicen los que lo conocen. Los críticos lo acusan de no haber enfrentado públicamente la dictadura militar de 1976 al 83, cuando las víctimas y sus familiares solían denunciar secuestros, tortura y muerte a los sacerdotes que él supervisaba como líder de la orden jesuita en Argentina. Al igual que otros intelectuales jesuitas, Bergoglio se ha concentrado en la obra social. Los católicos siguen comentando su discurso del año pasado en que acusó de hipocresía a otros religiosos por olvidar que Jesucristo bañó a leprosos y comió en compañía de prostitutas. Bergoglio en aquella oportunidad dijo: en nuestra región eclesiástica hay presbíteros que no bautizan a los chicos de las madres solteras porque no fueron concebidos en la santidad del matrimonio. Estos son los hipócritas de hoy, los que clericalizaron a la iglesia, los que apartan al pueblo de Dios de la salvación. Y esa pobre chica que, pudiendo haber mandado a su hijo al remitente, tuvo la valentía de traerlo al mundo, va peregrinando de parroquia en parroquia para que se lo bauticen. Bergoglio comparó ese concepto del catolicismo. Jason, if you are listening, please, we have major problems. Gente, por favor, si me están escuchando, reporten en Facebook. Aparentemente hay gente reportando que hay problemas en la transmisión. Yo pensé que todo esto estaba resuelto ayer. Dios mío. José Trujillo acaba de escribir, Rolando, se está cortando la señal. Ok, José, no puedo hacer nada. No es problema aquí mío, es Dios mío. Néstor Arredondo, no se escucha nada. ¿Qué sucede? Carolina Pérez, no se escucha, solo ruido y por segundos música. Néstor Arredondo, qué pena, esperaba un buen programa para hoy. Tengo un buen programa para hoy. Qué pena, Dios mío. Qué pena. Ok, voy a poner un poco de música hasta saber que me están escuchando. Permítanme, déjenme buscar algo instrumental para probar esto. Ay, qué pena, Dios mío, qué pena. Técnicas, pero el programa está siendo grabado y será ofrecido en su totalidad gratuitamente más tarde hoy. Estén pendientes y les daremos la información tal y como esté a través de Facebook. Estén pendientes. Mientras tanto, la pompa que rodeó su selección fue solamente el comienzo de unos días excepcionalmente ajetreados para el nuevo Papa Francisco. He aquí una primera mirada a sus momentos recientes y lo que sigue. El proceso de la selección. Desde el momento que profesa acepto en latín frente a sus colegas cardenales en la Capilla Sistina, como vocero del Vaticano, el reverendo Federico Lombardi dijo a reporteros horas antes de la elección que depende del nuevo obispo de Roma fijar la agenda de trabajo. Según la tradición, eso ya ocurrió. Recuerden, hay 7-8 horas de diferencia entre nosotros y Roma. Por lo tanto, ha oficiado la misa
en el altar ubicado frente al mural del juicio final de Miguel Ángel en la Capilla Sistina con el resto de los cardenales. En su primer día completo como papa rezará también en la Basílica Romana de Santa María la Mayor. Lo que haga depende ahora de su voluntad. Quizás se retire los sellos del apartamento papal si desea trasladarse cuanto antes, aunque el Vaticano dijo que en caso de que el lugar necesite algunas reparaciones, los primeros días del papado quizás sean el momento adecuado para hacerlos. El apartamento fue sellado el 28 de febrero cuando Benedicto XVI lo abandonó y se fue para el castillo de verano que le llaman el Castel Gandolfo. Pero la suite papal de 3 habitaciones en Santa Marta, el modesto hotel dentro del Vaticano, es donde Francisco pasó su primera noche. A propósito, es Francisco, así solo, no Francisco I o Francisco I. Como es el primer Francisco, no necesita el número romano 1. Ahora, los 2 primeros días, el Papa Francisco quizás haga sus primeros nombramientos. Cuando Benedicto XVI fue elegido, al 4º día se reunió con los medios de comunicación y fue el primer encuentro. Oficialmente, Francisco se convierte en Papa el martes, durante una misa. Ahora, preguntas. Después de, para mucha gente asombro, sorpresa, pero para los que están dentro del negocio, no están tan asombrados. Porque este papa, este cardenal, estuvo pero muy cerca de ser nombrado papa en el 2005, cuando nombraron a Benedicto. Por lo tanto, sorpresa para la mayoría, pero no para algunos. Ahora, ¿cuáles son los retos del Papa Francisco? Tiene que afrontar importantes retos dentro de la Iglesia, como son una mayor colegialidad, la reforma de la curia, para hacerla más eficaz y transparente, y potenciar la nueva evangelización en un mundo cada vez un pendiente en el asunto de la colegialidad, es decir, la relación entre la curia y los episcopados de cada país, uno de los puntos que quedaron sin resolver en el papado de Benedicto. Numerosos obispos consideran que hay que potenciar el gobierno común de la Iglesia y aumentar las atribuciones de las conferencias episcopales, mientras que en la curia vaticana son muchos los que piensan que debe prevalecer el gobierno central de la Iglesia, la burocracia. El camino hacia la colegialidad es largo y, según teólogos, Roma sigue exhibiendo una Iglesia fuerte, absolutista, que reúne en sus manos los poderes legislativos, ejecutivos y judicial, y que no tiene en cuenta la universalidad de la religión católica. O sea, que quieren conservar y controlar desde Roma, desde la llamada Santa Sede. La reforma de la curia es urgente, sobre todo tras estallar el escándalo Batilix, que desveló intrigas y enfrentamientos en la curia, y tras comprobarse cómo no funcionó cuando Benedicto levantó la excomunión al obispo Richard Williamson cuando era conocido su negacionismo del holocausto, y que Benedicto lo desconocía, o al menos Benedicto dijo que desconocía. Otro punto es la escasez de vocaciones y la consiguiente disminución de sacerdotes. Cada día hay más parroquias sin sacerdotes y hay sacerdotes que tienen que cubrir muchos pueblos. Ante este problema vuelve a surgir el asunto del celibato. Benedicto XVI defendió el celibato sacerdotal y mantuvo cerradas las puertas del sacerdocio a los homosexuales, aunque concedió más dispensas que su predecesor Juan Pablo II a clérigos para que se casasen. El papel de la mujer es otro punto pendiente. Benedicto XVI, como Juan Pablo II, resaltó en numerosas ocasiones la labor de la mujer, pero ahí quedó e insistió en que no puede ser ordenada sacerdote o sacerdotisa una mujer.
Visto que no parece que los tiempos estén maduros para el sacerdocio femenino, las mujeres exigen una mayor participación en las tareas de la parroquia, al igual que los laicos. Otro problema, la admisión a los sacramentos de los católicos divorciados y que se han vuelto a casar. Según el Consejo Pontificio para los Textos Legislativos, esa prohibición es ley divina, es decir, que ni siquiera la Iglesia, el Papa, puede modificar. La moral sexual es otro punto candente. La Iglesia es contraria a las relaciones prematrimoniales y al uso de anticonceptivos. También rechaza el uso de preservativos contra el SIDA y considera la homosexualidad como una desviación. Las relaciones con el Islam sufrieron un retroceso con Benedicto XVI tras recoger en un discurso la cita del emperador bizantino Manuel II, que dijo: Mahoma no había traído nada novedoso excepto la orden de extender la fe mediante la espada. Con los judíos, las relaciones se deterioraron tras la decisión de Benedicto XVI de revocar la excomunión al obispo que niegue el holocausto judío tras declarar venerable, primer paso a la santidad, a Pío XII, al que acusan de haber callado ante el holocausto. Y la recuperación de la plegaria del Viernes Santo en la que se pedía antes del Concilio Vaticano la conversión de los judíos. El Papa Francisco debe proseguir, por expreso deseo de Benedicto XVI, las negociaciones con los lefebvrianos, que desataron un cisma en 1988 al ordenar a cuatro obispos sin el permiso del Papa y que no reconocen el Concilio Vaticano II. Y también, quizás en menor prioridad, Francisco debe también continuar el camino de Benedicto XVI en defensa de la naturaleza, el medio ambiente. Francisco no es solo el primer pontífice latinoamericano de la historia, sino también una persona que rompe una larga tradición de nombres papales. Cuenta el imaginario católico que Dios se apareció a San Francisco para pedirle que reconstruyera la iglesia de sus cenizas. El cardenal Jorge Mario Bergoglio, ahora Papa Francisco, podría querer marcar ese nuevo comienzo, según algunos analistas, que dicen que San Francisco fue un renovador, que arrastraba gente con ejemplo y no solo con palabras. Francisco, el Papa, quien en principio no llevará incorporado el número romano 1, primero, remite y en un gesto sin precedentes se agachó en señal de sumisión hacia la gente. Al mismo tiempo, San Francisco es el patrón de Italia, lo que lo relaciona con el país que fue cuna de todos los papas hasta 1978, cuando fueron elegidos sucesivamente un papa polaco, un alemán y ahora un argentino. Al no ser italiano, da una señal al elegir el nombre del patrón de Italia. Es una manera para que lo tomen como suyo. Por otro lado, el nuevo pontífice es jesuita, y uno de los mayores referentes de la Compañía de Jesús en el siglo XVI fue el español San Francisco Javier. Miembro precursor de los jesuitas junto al fundador San Ignacio de Loyola, fueron misioneros los más importantes de su tiempo cuando divisaba las costas de China. Los jesuitas, los soldados de Jesús, renovaron la iglesia, especialmente la enseñanza, la academia. Jesuitas y franciscanos fueron dos de las órdenes más importantes en la evangelización del nuevo continente tras la conquista de los españoles, y 500 años después América Latina es el continente con más católicos del mundo, más de 500 millones, 42% del total, según estadísticas de la propia Santa Sede, y ahora tienen un papa de ese continente. Ayer tarde se informó oficialmente que Joe Biden, que es un católico devoto y el primer católico elegido vicepresidente en Estados Unidos, será quien encabece, y me imagino que es correcto, encabece la delegación estadounidense a la entronización el martes de Francisco, no Francisco I, no Francisco I, simplemente Francisco. Ok, me están informando que los problemas continúan, que los problemas técnicos continúan, pero que es posible que alguien me esté escuchando en estos momentos. Yo no tengo forma ni siquiera de saber. Live 365, nuestro servidor, está caído. Yo no sé si alguien me escucha.
Pero como quiera que sea, ya lo escribí en Facebook, este programa, como todos, se graban y están disponibles en rolandobecerra.com. Este programa de hoy será grabado y ofrecido gratuitamente, más tarde hoy. Sé que es frustrante para mí, yo estoy tratando de controlar mis emociones. Nosotros pagamos mucho a Live 365 para mantenernos al aire. Antes de ayer tuve problemas con Comcast, que fue un problema de internet, mi conexión de internet. Ahora, un día por medio, tengo problemas serios, muy serios. Dicen la gente de Live 365 que son problemas serios, mayores, y que están trabajando para resolverlo. Pero ni modo, es horrible. No. Pero se está grabando y será ofrecido gratuitamente más tarde. El grupo de los 8 senadores que escribe el borrador, vamos a llamarle, para llamarle algo, el plan de la reforma de Gang of Eight, los 8, 4 demócratas, 4 republicanos. Aparentemente ya han llegado a acuerdos sobre los principales aspectos de la reforma y se cree que para la primera semana de abril, o sea, estamos hablando de 2-3 semanas, presentarán el primer borrador, la primera redacción al Comité Judicial. El grupo se formó el 28 de enero y los principios de la reforma se basan en 4 puntos: seguridad fronteriza, camino a la ciudadanía, verificación de empleo y la inmigración legal. Del camino a la ciudadanía señalaron que se abriría una vez certificada la seguridad fronteriza y que los indocumentados para calificar primero debían ser de la residencia permanente. Y el proceso de obtener la residencia permanente puede durar cualquier cantidad de tiempo, poco o mucho. Y ahí es donde algunos pseudo líderes tienen problemas. Hay algunos que dicen que si no hay una vía rápida a la ciudadanía, se oponen. Le van a hacer daño a esto. Los indocumentados lo único que quieren, se conforman con ese permiso, esa regularización que les da permiso para vivir libremente y trabajar libremente. Hay medios, varios medios, ABC News, el New York Times, el Los Angeles Times, hay varias fuentes de la prensa asociada que están reportando que, aunque el plan todavía no está concluido, hay algunos acuerdos. Uno de ellos podría requerir a los indocumentados que califiquen registrarse ante el Departamento de Seguridad Interna, Homeland Security, para que se le verifiquen los antecedentes penales. Dice que esa parte ya están de acuerdo. También están de acuerdo en que deben presentar unas y otras visas de trabajo. Eso no está todavía están lejos, dicen, de ponerse de acuerdo en el número de visas disponibles, o que deben estar disponibles, para estas distintas clasificaciones. Y a propósito, en la Cámara de Representantes hay un grupo también bipartidista que está trabajando en un plan en secreto. Dicen que el plan de la Cámara de Representantes no incluye vía rápida ni lenta a la ciudadanía. Y ahí es donde algunos, repito, algunos de estos pseudo líderes dicen, si no hay vía rápida a la ciudadanía, que no haya nada. O sea, están arriesgando que no haya reforma, porque insisten en la ciudadanía. Yo no los entiendo. Créanme, la mayoría de los indocumentados, y si yo fuera indocumentado, obviamente pensaría igual. Lo que quieren es salir de esta terrible sombra en la que están. Dejar de estar temerosos a ser deportados. Familias separadas. No tener oportunidades. Lo único que quieren es trabajar. Déjenlos. Permitan que la dignidad se imponga.
Olvídense de la ciudadanía, eso viene después. Mientras tanto, escuchen esto, más de 100 familias inmigrantes exigieron ayer en el Congreso, se presentaron en Washington al Congreso para exigir una reforma migratoria. Fue una gira de 19 estados, 90 ciudades, en autobuses, alguien los pagó, y concluyeron en Washington para exigirle. Y por supuesto, Luis Gutiérrez, el payasito congresista de Illinois, estaba ahí aplaudiéndolos. Ese es uno de los que exige una reforma con ciudadanía. Van a joder. Ustedes los que exijan, los que marchen, los que se presenten en legislaturas estatales, los que vayan en autobuses, en giras por todas partes exigiendo, ustedes le van a hacer daño a la reforma. Pero el negocio con los indocumentados presos genera grandes ganancias a empresas privadas que administran cárceles. La Casa Blanca afirma que detener inmigrantes cuesta mucho dinero y justifica la reciente liberación de un número no determinado de ellos, más de 2,000, culpando a los recortes automáticos del presupuesto federal. Esa es otra de las mentiras de Obama, pero ya eso lo hemos reportado ampliamente. Hasta ahora ni demócratas ni republicanos se habían quejado jamás de un sistema de 2 millones, literalmente. En las cifras está claro, la cantidad de camas ocupadas diariamente, camas en celdas, diariamente por detenidos de las autoridades migratorias se quintuplicó en 10 años. Solo para el año fiscal presente, el presupuesto federal de Homeland Security para esto de las cárceles de indocumentados es casi 2,000 millones de dólares. Eso no incluye los demás costos de seguridad nacional y control fronterizo, que son varios miles de millones de dólares más. 2 compañías tienen virtualmente el monopolio. GEO Group y CCA. Conjuntamente controlan el 80% del mercado de las prisiones privadas. Las ganancias combinadas superan los 3,000 millones de dólares. La pregunta que nadie está haciendo: ¿por qué privatizar cárceles? Yo les voy a decir por qué. Porque la corrupción nuestra es tan grande. Sí, la corrupción en Estados Unidos es tan grande en nuestro gobierno federal y en los gobiernos estatales, ¿por qué no también? Que esos 3,000, 4,000 millones de dólares que generan, que pagan a estas 2 compañías, si fuera el gobierno el que operara esto, sería el doble por corrupción. Aún así, 3,000, 4,000 millones de dólares pagándose a 2 compañías para que controlen el 80% de las cárceles privadas de inmigración es demasiado. Se puede hacer con mucho, mucho menos. Mientras el Congreso se apresta a debatir proyectos de reforma migratoria, y sí se apresta, porque ya para abril comenzará algo, a nivel de subcomité por lo menos, los personajes son tan diversos como sus intereses. En pasados debates, esa diversidad de intereses y de opiniones confabuló con los malos vientos políticos, provocando el fracaso de no era una reforma migratoria en el 2007, fue un intento de reforma migratoria en el 2007. Esa fue la última vez que con seriedad, y quizás con muy poca seriedad, hubo algo de intención, pero fue la última vez. Pero nada pasó. Ni siquiera medidas limitadas como el DREAM Act han podido ser aprobadas, ni siquiera llevadas a votación. Pero dicen que las elecciones de noviembre cambiaron el panorama político y entonces se empezaron a soplar vientos de cambio a favor de una reforma. Dicen que hay mayor coincidencia entre diversos grupos sobre la urgente necesidad.
Incluso los que fueron rivales antes, por ejemplo, los sectores empresarial y sindicalista, ahora se han juntado a favor de una reforma. Dicen que el movimiento pro inmigrante está mejor organizado. Yo no lo creo, pero dicen. La elección presidencial dicen que envió un mensaje porque Obama recibió el 71% del voto hispano. ¿Quiénes son los actores principales en esto de la reforma? Bueno, por supuesto, los principales son los indocumentados. Cuantos sean que son. Porque es difícil precisar una cifra exacta. Los 11 millones. ¿A alguien le gustó la cifra esa de 11 millones? Eso de 11 millones es una cifra arbitraria. Totalmente arbitraria. Alguien inventó el número, gustó. Hay quienes dicen que son tantos como 20, hay quienes dicen que no llegan a 2 millones. Son mayormente de Latinoamérica, mayormente de México, pero también hay otros. Hay otras nacionalidades. No constituyen un grupo homogéneo. Siempre se supone que todos cruzaron la frontera. Y que la cruzaron ayer, reciente. Pero la realidad no es así. Más del 40% de los tantos indocumentados, no importan los que sean, ahora también cifras arbitrarias, dicen que más del 40% de los indocumentados entraron al país legalmente, con visa, y simplemente se quedaron después de haber caducado. Asimismo, el grueso de la población indocumentada lleva más de 10 años, dicen, viviendo en Estados Unidos, algunos incluso más de 20 años. Tienen hijos ciudadanos, familias establecidas, casas propias, negocios propios, pagan impuestos, son activos en sus comunidades, sus hijos son muy buenos estudiantes, esos hijos no conocen otro país que no sea este. En resumen, están ampliamente integrados a la fibra de Estados Unidos, pero sin papeles. Se calcula que más de 5 millones de niños ciudadanos de Estados Unidos tienen cuando menos un padre o una madre sin papeles. Las iglesias de todo el país. Por su parte, los grupos de la ley, los grupos policíacos de distintas corporaciones, pequeños pueblos, condados, grandes, de forma migratoria federal, dificulta su labor de mantener a las comunidades seguras, porque las personas sin documentos, por temor, no reportan si son víctimas o si son testigos de delitos. Y finalmente, la empresa, the business, el sector empresarial necesita trabajadores, desde profesionales hasta trabajadores no especializados, mano de obra barata, mano de obra cara. Y esos negocios quieren un incremento, un aumento en las visas de trabajadores especializados, la H1B, los trabajadores agrícolas temporales, la H2A, y para los no especializados, la H2B. Los sindicatos también juegan un papel. Forman parte integral del movimiento a favor de la reforma, y ellos sí son interesados y oportunistas. Ellos lo que quieren son más miembros para ellos recibir más cuotas. El sector agrícola, tradicionalmente, el trabajo más duro, el que menos americanos quieren realizar. Y también quizás uno de los sectores laborales indocumentados más explotados. Se calcula que 72%, y estos sí son cálculos más precisos, esto sí se puede determinar. Esto no son cifras arbitrarias ni inventadas. El 72% de los trabajadores agrícolas de Estados Unidos son extranjeros. Y la mayoría, la inmensa mayoría, son indocumentados. La falta de mano de obra estadounidense que lleve a cabo esta labor es, bueno, tradicionalmente se conoce, que simplemente no van a trabajar en las cosechas. Es más, recuerden, cuando Alabama el año pasado implementó su ley anti-inmigrante, cosechas fueron perdidas, pero en gran cantidad, no una finca por aquí, un ranchito por allá y una granja. No. Por eso estamos pagando los altos costos de los tomates y las lechugas y las verduras y las frutas.
esto es más serio de lo que la gente cree. También protagonistas, hay que decirlo, hay movimientos pro inmigrantes y hay movimientos anti inmigrantes. Y los dos se eliminan uno al otro, pero la existencia de los dos hace daño. El movimiento pro inmigrantes son esos que quieren marchar y quieren exigir, como hicieron ayer en el Congreso, y que siempre están buscando la forma de proyectarse públicamente mediante radio, televisión, campañas públicas. Eso hace daño. Aunque tengan buenas intenciones, y yo no creo que tienen buenas intenciones, aunque sean buenas intenciones, hace daño. Y después tienes al grupo anti-inmigrante, el que vocifera, el que grita, el que es racista. Ese hace daño también. Pero dicen que el segundo es consecuencia del primero. O sea, que estos grupos racistas anti-inmigrantes han surgido porque ven las marchas, ven a estos grupos que exigen. La frontera. Y quizás la frontera hay que, la frontera hay que cerrarla. Y sí se puede cerrar. De nuevo, los liberaloides, los grupos pro inmigrantes, los pseudo líderes y algún que otro locutorcillo de radio barato insisten en que no se puede cerrar. Yo no solamente insisto en que sí, es que yo he demostrado que se puede. En rolandobecerra.com hay un plan que incluye el control de la frontera. Ok, no le llamen cerrar la frontera, vamos a llamarle controlar la frontera. Impedir que entren gente ilegalmente. Porque el punto de la amnistía de 1986 era precisamente eso, que no vinieran más ilegalmente, que todos vengan legalmente. Pero aquello fue una porquería, aquello fue un fracaso, un fiasco. Les digo, si la frontera no se asegura, no hay reforma. Dicen que el voto latino es determinante. Yo no estoy seguro de eso, pero voy a aceptar que pueda ser factor determinante y protagonista. Y por supuesto tienen a los demócratas y a los republicanos, y dentro del republicanismo tienen los conservadores y los no tan conservadores. Y finalmente el presidente Obama no deja de ser protagonista, porque todo esto se hubiera resuelto ya hace mucho tiempo si Obama hubiera querido. Y si Obama hubiera simplemente aplicado, como en otros casos ha aplicado su poder ejecutivo para otras cosas, bien podría haberlo hecho con esto de la reforma, pero no lo hizo. No lo ha hecho ni lo va a hacer. De nuevo quiero pedir 1000 disculpas si alguien está escuchando, no sé quién está escuchando, pero si hay alguien escuchando, por los problemas técnicos. Este programa, como todo, se está grabando y este programa será ofrecido gratuitamente más tarde el día de hoy en rolandobecerra.com. Una pausa. Mail.
Eso fue Veracruz Instrumental. Pasemos a Chávez. Les digo, este programa, qué pena que tengan que escucharlo grabado, porque este es un programa hoy con una cantidad de información increíble. Pero ni modo. It is what it is. Yo no tengo control sobre esto. El problema es Live 365. Live 365 es la compañía que nosotros tenemos para la transmisión del programa. Jamás había tenido problemas. Los problemas del otro día fueron de Comcast, mi compañía de High Speed Internet, la que yo tengo el Internet, pero jamás habíamos tenido problemas con Live 365. Esta es la primera vez. Esto es un problema serio, mayor, dicen ellos. Ellos se han comunicado con todos, no soy yo el único. Todas las personas que tienen estaciones de radio, programas de radio en Live 365, están teniendo este problema. Ni modo. Espero que algunos lo estén escuchando grabado. Chávez. Ayer el presidente Nicolás Maduro, el presidente ¿cómo le llama? El presidente encargado. El presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que ya ordenó el inicio de una investigación científica para determinar si Hugo Chávez fue asesinado. Fue envenenado por las fuerzas del imperio. Dijo que le causó la muerte a Chávez fue deliberadamente inoculado en el cuerpo de Chávez. No mencionó a Estados Unidos por nombre, pero claramente dijo que el imperio, el enemigo histórico. Y dijo que hay gobiernos que a través de los años han tenido laboratorios científicos donde han experimentado con las diversas formas de causar y provocar cáncer. Eso no fue lo único que Maduro dijo ayer sobre Chávez. Ayer Maduro dijo que quizás no va a ser posible eso de embalsamar a Chávez. El presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que va a ser bastante difícil que el cuerpo de Chávez sea embalsamado porque los preparativos debían haberse iniciado ya. Maduro indicó que científicos rusos y alemanes ya están en Venezuela para el proceso de embalsar a Chávez, pero que las noticias científicas y las opiniones dicen que va a ser bastante difícil porque los preparativos debían haberse iniciado mucho antes. Señaló que esta decisión o propuesta se hizo producto del amor y de conversaciones e ideas formuladas por algunos de los mandatarios que asistieron el pasado viernes al funeral de Chávez. Eso no es mentira, eso es mentira. Ya ellos estaban hablando desde el jueves de embalsamarlo. Lo que sucede aquí es que alguien al fin trató de decirle a esta gente, oye, no coman mierda, tú estás loco. No jodan, esto es peor todavía, ¿cómo van a embalsamar al hijo puta ese? Y entonces, de pronto, este hombre y los demás dijeron, mejor. O quizás fue Nicolás Maduro el único que quería hacer esto. ¿Ok? Quizás él es el único. Y entonces los más serenos, los más inteligentes, porque es que Maduro es una bestia. Es un chofer de autobús, coño. Guagüero, como se le dice. De guagüero a presidente, este es un animal. De veras que este sí es un tipo analfabeto. Este se cae, come hierba. Este no puede mascar chicle y caminar a la misma vez. I mean, we're talking about a fucking idiot, ¿ok? Y seguro que se le ocurrió eso de embalsamar a su padre, como dice él. Y entonces el Diosdado Cabello y el Elías Jaguá y los demás chavistas le empezaron, tú estás loco, coño, no comas mierda tú, vale. Y entonces él dijo, no, aquí el que manda soy yo soy el hijo de Chávez, vayan a la mierda ustedes. Pero al fin alguien logró penetrar en ese cerebro vacío. Y entonces ahora está diciendo eso de que
quizás no. Ahora me imagino que el pueblo, el pueblo no. Ese sector del pueblo, pobrecito pueblo venezolano, esos semianalfabetos, bueno, algunos de ellos son unos flojos dependientes que les gusta no trabajar, pero está bien. Toda esa gente chavista van a empezar a mentarle la madre a los rusos y a los alemanes por haber llegado tarde, o a Maduro por lo que sea, porque ellos querían a Chávez en exhibición. Lo querían embalsamado, y ahí donde pudieran verlo. Ay, Venezuela, pobrecita Venezuela. Lo único que salvaría a Venezuela es que Capriles gane en las elecciones del 14 de abril. No que Capriles sea gran cosa, pero eso, como yo decía, mejor Romney que Obama. Lo único que nos hubiera salvado es que Romney hubiera ganado. Aquí en Venezuela es igual, Capriles no es gran cosa, pero Maduro. Honduras, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la ONU dieron a conocer ayer un informe que revela un incremento de la violencia contra mujeres, niños y niñas en Honduras, incluso hasta el número de asesinatos. Rosibel Gómez, coordinadora en Honduras de la Organización de las Naciones Unidas Mujeres, indicó que la violencia contra la mujer en Honduras es invisibilizada en medio de la vorágine de violencia que vive el país, y calificó la situación preocupante e intolerable. Según el informe, la muerte violenta de mujeres ha aumentado casi un 200% en 8 años, pasando de 175 homicidios en el 2005 a 575 en el 2011. Y en el 2012 y lo que va de 2013 dicen que ha aumentado también, pero las cifras no están disponibles. Noticias del país ahora. Pese a la nueva política de la Casa Blanca de tender puentes a los republicanos, abundan los indicios de que el Congreso dista mucho de inclinarse por un gran compromiso para reducir el déficit. El líder de la minoría republicana en el Senado, situado frente al salón en que el presidente Barack Obama estaba reunido esta semana con los senadores demócratas, dijo que exigirá reducir gastos y ni un solo dólar más de aumento de impuestos. Eso ya obviamente provoca de que no habrá acuerdo, porque Obama quiere más impuestos y que no le toquen los gastos. Además, él quiere más gastos. Ted Cruz se ha convertido en la estrella emergente de la política en Estados Unidos. Muy, muy interesante lo que está ocurriendo en torno a Ted Cruz. Muy activo, muy comprometido, totalmente. Su campaña ahora, su misión, es eliminar el Obamacare, la reforma a la salud de Obama. Y ha incluido, ayer presentó una enmienda que eliminaría todo el dinero, hasta el último centavo que pueda asignarse a Obamacare. Aunque el Senado está controlado por los demócratas, Cruz y los que están con Cruz dicen que van a trabajar arduamente para convencer a suficientes demócratas. No creo que lo logre, pero el punto es válido en el sentido de que está demostrando firmeza, dedicación. Obamacare, de reforma a la salud de Obama, 15 páginas. 15 páginas, y dicen muchos que no hay quien las entienda. O sea, solicitar ayuda bajo el Obamacare es un dolor de cabeza. La Casa Blanca se negó a responder otra pregunta ayer. CNN, la agencia de noticias conservadora, le preguntó al secretario de prensa de la Casa Blanca de Obama, Jay Carney, cuánto cuesta los viajecitos, los juegos de golf y las vacaciones del presidente. La Casa Blanca ignoró, rechazó la pregunta. He aquí la respuesta. The president represents all of the people, and he travels around the country appropriately.
I don't have a figure on the cost of presidential travel. Obviously, it's something that every president deals with, a significant undertaking. The president has to travel around the country. He has to travel around the world. That is part of his job. El presidente representa a todo el pueblo y él viaja por todo el país apropiadamente. No tengo una figura, no tengo una cifra en el costo de viajes presidenciales. Obviamente es algo por todo el país. El presidente tiene que viajar por todo el mundo, es parte de su trabajo. Entonces, ABC News, Jonathan Karl, corresponsal de ABC News, le gustó la pregunta y entonces hizo esto. How much does it cost for him to go and play golf? ¿Cuánto cuesta que él vaya a jugar golf? Carney, el vocero. Again, you're trivializing the impact here. People will lose their jobs. 750,000 people will lose their jobs. De nuevo, usted está trivializando el impacto. La gente va a perder sus empleos. 750,000 personas van a perder sus empleos. ¿Qué tiene que ver esa respuesta con la pregunta? Todo esto es porque CNS, la organización de noticias conservadora, inició un cuestionamiento sobre lo que el presidente gasta en sus viajes. La seguridad del presidente, bla, 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 bla. El por qué tantos viajes cuando hay recortes que dice la Casa Blanca va a ocasionar pérdida de empleo. Y entonces después otro reportero de una agencia convencional, ABC News, se le ocurrió preguntar cuánto cuesta ir a jugar golf. Y Carney, el vocero del presidente, dice, usted está trivializando esto. Carney entonces empezó a culpar a los republicanos, como siempre. Empezó un discursito ahí y terminó poniendo fin a la sesión y no contestó la pregunta. ¿Se dan cuenta ustedes lo que significa todo eso? Ok, hay un congresista, al menos hay algunos que están trabajando. El congresista Walter Jones, republicano Carolina del Norte, acaba de presentar ayer una propuesta para eliminar todo el dinero, hasta el último centavo que se le da a Afganistán, a Pakistán, a Egipto y a Libia. En Afganistán solamente son 8,000 millones de dólares al mes. El congresista Walter Jones dice que esa gente son nuestros enemigos y que para qué ayudarlos si son nuestros enemigos. Qué buen punto, gracias. Al fin, un congresista hace algo que valga la pena. A propósito, la credibilidad, la imagen de Estados Unidos en el resto del mundo, desde que Obama es presidente, ha ido bajando y bajando y bajando y bajando. La empresa Gallup realiza encuestas constantemente. Estas son de esas encuestas fijas que le llaman. Ayer hizo pública la más reciente. 130 países. El análisis incluye a 130 países. El índice de aprobación de Obama. ¿Cuánto nos cuesta darle free lunch a los niños en las escuelas públicas de Estados Unidos? Antes de ir a la noticia, déjame decirle algo. Yo soy producto de las escuelas públicas de Estados Unidos, ¿ok? Yo fui a la escuela. Yo me acuerdo en Pajoque. Yo iba y a la hora del lunch sonaba la campana y eran los 45 minutos del receso de lunch break. Íbamos para la cafetería, yo daba mis 2 quarters, 50 centavos. Creo que cuando al principio eran 50 centavos, después subió a 75, pero no llegó al dólar, ¿ok? Ok, es la economía de aquella época. 50 centavos, yo agarraba la bandeja y empezaba a poner comida ahí arriba de la bandeja y me sentaba y comía. No había free lunch para nadie. Nadie. El free lunch, el almuerzo gratis no existía. No existían programas de free lunch en mi época. Y lo investigué. En ninguna escuela del país había free lunch. Había niños que comían gratis. ¿Ok? Porque no tenían dinero. Unos se les olvidó el dinero, otros decían yo no tengo dinero y le daban de comer. Y otros llevaban el brown bag. Una bolsita de papel, le llaman lunch bags. Traían el lunch de la casa, un sándwich.
peanut butter and jelly, Bologna, lo que sea. ¿Por qué nosotros tenemos que tener esta negrería gentuza, indiada, basura blanca, dependiendo de nuestros impuestos? ¿Por qué nosotros tenemos que mantener a los llamados pobres, que no son pobres, son flojos, son vagos? Yo me estoy cansando y nos estamos cansando mucha gente. Mucha gente se está ya cansando, ¿eh? En 1940, vamos a remontarnos a 1940, la Agencia Federal ha publicado información oficial usando, bueno, los nacimientos, los censos. En 1940, 1.6% de los bebés nacidos en el país nacieron de madres solteras. Hasta 1968, el porcentaje de criaturas nacidas de madres solteras no llegaba a 9. En 1969, 9.6. En el 2011, que es el último año que tenemos estadísticas, 41% de los bebés nacidos en Estados Unidos nacieron de madres no casadas. Wow. ¿Ven lo que está pasando aquí? 41% de los bebés nacidos en el 2011, este año van a cumplir 2 años de edad. Eventualmente van a crecer y tener 10, 15, 20. ¿Quién va a mantener a estos niños? ¿Quién es responsable de inculcarles valores fundamentales? Porque ellos van a ser el futuro. Los liberales de Estados Unidos quieren que el Estado, el gobierno, se encargue de estos niños. Y que se encarguen ya desde que nacen. En la visión de ellos, el Estado es quien debe educar, alimentar, calzar a los niños. ...64% de los estudiantes en las escuelas públicas de Estados Unidos reciben subsidios para almorzar. 38% están en el free lunch. Nos está costando 10.400 millones de dólares al año y unos 3.500 millones adicionales por el free breakfast, el desayuno gratis. Cuando yo estaba en la escuela nos costaba 0. Se los doy al costo para que ustedes lleguen a sus propias conclusiones. Why must we give free lunch? Fuck them. No free lunch. Que los padres agarren una bolsita de papel, brown bag, y que compren pan, peanut butter and jelly, y que le hagan el sándwich, como se lo hacían a mis compañeros. Y cuando yo no tenía dinero, se me olvidaban los 50 centavos, me daban la comida. Yo digo, ningún niño se le puede negar comida. Ahí sí que estoy yo 100%. Pero el problema mío son con los padres de estos niños. ¿Saben ustedes que la mayoría de esos niños que tienen el free lunch es la única comida que tienen al día? Porque, entre comillas, son niños pobres. No, no son niños pobres. Son niños cuyos padres son una mierda. Hay que esterilizar mujeres. Hay que cortarles el muñeco a hombres. Hay que poner fin a la negrería gentuza, indiada, basura blanca que abunda en este país, o este país se va a la mierda. Y dentro de poco va a ser peor que un país tercermundista. ¿Y saben quiénes se van a joder? Ustedes. Ustedes y sus hijos. Porque mis hijos y yo, ya mis hijos están grandes. Y estoy seguro que mis hijos no van a permitir que sus hijos, mis nietos, caigan en... trabajan con familias de bajos recursos, de diversidad racial, que envían a sus niños a las escuelas públicas, pues quieren que estos maestros y estos voluntarios examinen el privilegio de ser blancos, para que se den cuenta
del dolor y la tragedia que es no ser blanco. The Wisconsin Department of Public Instruction wants its white teachers and volunteers who work with low-income, racially diverse public schools to examine the privilege their Caucasian race confers on them. O sea, el gobierno quiere que los blancos... ¿Hasta dónde hemos llegado? Eso es lo más racista. ¿Por qué no dicen que eso es racismo? Hay una revista... No, déjeme hacerle otro cuento primero. Cuando yo era joven, allá en Pahokee, había una revista nacional que se llamaba 16. Era la más popular, la revista más popular de la juventud. Ahí habían cancioneros y noticias sobre cine, sobre programas de televisión, nuestros cantantes, Elvis Presley, los Beatles. 16, ¿ok? Hoy en día, me encantaba la revista. Ya no existe. Hoy en día hay una revista que se llama 17. 17 es una revista muy popular, muy lucrativa, venden muchos comerciales y hay muchas suscripciones y la pepillada, la juventud, la compra constantemente. 17, ustedes van al supermercado y ahí lo encuentran. 17 está dirigida a un grupo demográfico de 12 a 19 niñas. Their target audience is 12 to 19-year-old girls. Esa es la gente que ellos quieren, niñas de 12 a 19 años de edad. La revista 17 de esta semana, mensual, la revista de 17 de este mes, tiene en la portada a Ashley Benson. Yo no sabía quién es Ashley Benson, es primera vez que oigo el nombre. Es una muy popular actriz, súper popular. Está bajo contrato con la compañía Disney, ¿ok? Hace películas. Y acaba de filmar una película y la revista está promoviendo la película y tiene una entrevista con la actriz Ashley Benson y la tienen en la portada. Y en sugerencia, recomendación, en la cual hay una escena en particular donde Ashley Benson hace el amor con otra mujer y con otro hombre a la misma vez. De eso se trata la película, de una relación es de drogas y de sexo y toda esa mierda. Clasificada R, pero eso no impide que niñas de 18 años para arriba vayan y pueden ir con permiso de sus padres o se cuelan en el teatro, compran el boleto para una película y se meten en otra. Y además tienen la revista. La revista le da instrucciones en el artículo a sus lectoras de 12 a 19 años cómo hacer el amor entre tres. Wow. ¿Se están dando cuenta? ¿Por qué esa revista existe? ¿Por qué no quemamos esa revista? ¿Por qué no vamos, en vez de hacer marchas a Washington para exigir reforma migratoria, por qué no van ustedes, y yo voy y les acompaño, a las oficinas de 17 y la quemamos? Primero le decimos salgan porque vamos a quemar todo esto. Bueno, porque nos arrestan, ¿verdad? Vamos presos. Así que ellos pueden envenenar a nuestra sociedad, a nuestras niñas de 12 años, a cómo hacer el amor entre tres personas en la cama, un hombre con dos mujeres, o dos hombres y una mujer, o tres mujeres, o tres hombres, yo qué sé. Ya de paso pongan un perro también y una vaca. Estamos jodidos. De veras que estamos bien jodidos. Qué pena que este programa tenga dificultades técnicas, porque esto es lo mejor que yo he hecho. Dios mío. Ok, ¿hay alguien escuchando? ¿Se puede escuchar el programa de alguna manera? ¿Hay alguien por ahí escuchando? Escriban por favor rápidamente, porque ya voy a terminar, tengo la última noticia. La última noticia, usualmente yo trato de que sea ligerita, que no sea muy trágica. Es trágica. A propósito, antes de la noticia, Michael Moore, el degenerado ese antiamericano, nacido en Estados Unidos, multimillonario, y es antiamericano.
Michael Moore quiere que se publiquen las fotos de los niños asesinados en Connecticut, en Utah. Porque dice, él está a favor del control de armas. Yo también estoy a favor. Yo estoy a favor de la prohibición de armas. Pero jamás se me ocurriría a mí, hijo de puta, Michael Moore, muérete, cabrón, ojalá se muera. Yo le deseo la muerte a mucha gente. Claro que se la puedo desear. Quiere que publiquen la foto de esas criaturitas. ¿Cuántos fueron? 16, 17. Múltiples impactos de balas en sus cuerpecitos. Y como hay mucha gente, dice él, que se opone al control de armas, y hay políticos en contra de las armas, de eso, del control de armas, él quiere que se publiquen esas fotos de esos cuerpecitos destruidos por las balas. ¿Será hijo de puta este hombre? Dios mío, y no se muere. Hay tanta gente que debería morirse, carajo. La causa principal de muerte en la juventud de Estados Unidos, ¿saben ustedes cuál es? Teenagers, ¿ok? Teenagers. ¿Cuál es la causa principal? La número 1, la causa de muerte entre los jóvenes. No son las drogas, no es la violencia, no es ninguna enfermedad. Accidentes de tránsito. Teen driving. Choferes jóvenes, adolescentes. El número de muertes está aumentando de forma horrible. 5.000 en promedio adolescentes mueren todos los años en accidentes de tránsito. Teen driving. ¿Tendrá algo que ver el texting con esto? El teléfono celular, la revista 17, sexo entre 3 o 4 o 5. Qué jodido estamos, ¿eh? Qué jodido estamos. Espero que alguien esté escuchando el programa. Los que no, lo pueden escuchar grabado. Va a ser gratis. Instrucciones y información van a estar disponibles en Facebook más adelante en el día de hoy. Una vez más, ofrezco mis disculpas por los problemas técnicos que hemos experimentado el día de hoy. Pudiera decirles tantas cosas que vamos a hacer lo que sea para que esto no ocurra otra vez. No, yo no tengo control sobre esto. Esto puede ocurrir otra vez, que es lo más triste. Se nos dice que no hay garantías en la vida. Nos devolverán dinero o nos acreditarán dinero y nos dirán lo siento. Haremos lo posible para que no pase otra vez. Gracias a todos, sean felices, saludables. Por favor, no olviden darle un beso a sus hijos y todos los días. RolandoBecerra.com. Bye bye.